Buenas noches, Iglesia y familias interesadas en el tema de la huerta orgánica familiar. En este sexto micro vamos a hablar de una tarea esencial en la huerta, que es el control de plagas y que está relacionado con el manejo orgánico de la misma. Cuando aparecen plagas en nuestra huerta y jardín, inmediatamente pensamos cómo destruirlas, ya que afectan nuestra producción. Pero como estamos hablando de producción en nuestra propia casa, debemos pensar que a veces tenemos niños jugando en esos espacios, que también lo utilizamos nosotros para recreación, ya sea para sentarnos a tomar mate o para leer, y hay animales domésticos, razón por la cual debemos tener determinados cuidados a la hora de decidir qué hacer o qué aplicar. Esta tarea en general debe ser de prevención para dar a las plantas las mejores condiciones sanitarias, fortalecer las defensas, darles resistencia y lograr así una buena producción, como lo estuvimos viendo en la temporada pasada de primavera-verano. En el control de plagas, aparte de las aromáticas, que ya hemos visto en otro micro, y de las flores, que tienen un papel muy importante para el control de insectos, están los preparados caseros que podemos hacer para prevenir o curar. En la huerta, como otros cultivos más extensivos, contamos con insectos benéficos y otro tipo de insectos que son los dañinos. Entre los benéficos vamos a recordar que hablamos de la mantis religiosa, la vaquita de San Antonio, libélulas, escarabajos, crisopas, avispitas. La mantis religiosa Montboretá es totalmente inofensivo para el hombre. Nosotros a veces le tenemos cierto temor, pero no. La mantis colabora matando otros insectos, como son las polillas, los grillos, moscas, chicharritas, larvas. Las vaquitas de San Antonio o mariquitas eliminan los pulgones, que son sus preferidos en su dieta, también ácaros, cochinillas, larvas de moscas y otros. Después las libélulas se alimentan principalmente de moscas y mosquitos. Las crisopas se distinguen de otros insectos por sus alas, que son transparentes e inervadas. Las larvas de las crisopas tienen unas pequeñas tenazas para poder devorar a los insectos. Aparte de los pulgones, también les gustan otro tipo de insectos con cuerpo blando que pueden cazar, como son las cochinillas de los cítricos y la algodonosa, ácaros, trips, orugas, huevos de insecto. Y las avispitas, existen miles de especies de ellas. Muchas son polinizadoras, o sea, dan lugar a los frutos y semillas. Otras especies ayudan a controlar ciertas plagas colocando sus huevecillos dentro de las mismas. Controlan la mosca blanca y otros pulgones. Otras especies pueden ayudar a controlar huevecillos de chinches, de mariposas, entre otros insectos. Y por último, los escarabajos depredadores, que son los escarabajos del suelo, son excelentes depredadores en estado de larva y adulto para controlar otras larvas y adultos de diversas plagas. Otro ejemplo de escarabajo depredador es el escarabajo de 4 manchas. Este es muy pequeñito, de 4 a 8 milímetros, de color naranja con manchas azul metálico. Se alimenta de pulgones, mosquitas blancas, mariposas, entre otros. Bueno, insectos que mejoran nuestro huerto. Están los polinizadores. Como ya sabemos, no todos los insectos perjudican nuestro huerto. Algunos se encargan de controlar plagas y otros se encargan de la polinización, ayudando a mover el polen de una flor a otra. Esto genera la fecundación de las flores para que podamos obtener frutos, o sea, los insectos polinizadores también ayudan a preservar la biodiversidad que nosotros necesitamos tener en nuestro huerto, tema del cual ya hablamos también. Los insectos polinizadores más conocidos son las abejas, pero existen otros como los abejorros, las avispas, algunas mariposas y algunos escarabajos. Hay que recordar que los insectos son una parte muy importante para nuestro huerto, entonces debemos aprender a identificarlos y conocer sus funciones para distinguir cuáles son benéficos o cuáles son plagas y necesitamos eliminar.
Ahora vamos a mencionar algunos de los insectos plaga más conocidos y también considerados en la temporada anterior, como son los pulgones, gusanos, cochinillas, orugas, ácaros, chinches, caracoles, babosas y hormigas, entre otros. Los pulgones o áfidos, como se llama, son una de las plagas más comunes, tanto en la huerta como en los jardines, en las plantas ornamentales y en los frutales, por la gran capacidad que tienen de adaptación y propagación en los distintos medios. Después, los caracoles y babosas siempre buscan tierra húmeda y fresca para protegerse del sol. Realmente estos dos tipos de moluscos ocasionan considerables daños en las plantas de la huerta, como son muy voraces y destrozan las verduras, las frutas y las hojas que muerden, dándole además un sabor amargo. Atacan hortalizas y todo tipo de plantas que tengamos en el fondo de nuestras casas. Las chinches. Las chinches son muy comunes en la huerta. Son polífagos, es decir, que se alimentan de la savia de las plantas hortícolas, de los cereales, de las plantas ornamentales y hasta de los árboles frutales. Al ser capturados o molestados, desprenden un olor muy maloliente, por lo que los pájaros, las ranas u otros depredadores que pueda haber evitan devorarlos. Bueno, otra plaga, las cochinillas. También las cochinillas es un insecto parásito que se alimenta de la savia de las plantas. Las hay de dos tipos: las que tienen un caparazón duro y forma de lapa, lo que las hace muy resistentes en su forma adulta a los insecticidas, y las algodonosas, que están recubiertos por algo parecido al algodón. Se ubican también en el envés de la hoja y, como ya dijimos, se alimentan de la savia de las plantas, pudiendo llegar a debilitarlas enormemente. Pero este no es el principal problema causado. También ellos producen una melaza que es dulce, que segregan para sobornar a las hormigas, y es que en este caldo de cultivo de multitud de hongos y bacterias que pueden comprometer seriamente a nuestras plantas, incluso matándolas. Otro insecto, los ácaros. La mayoría de los daños que se observan en las hojas, ya que toman un color blanquecino, después marrón, forman colonias en el envés de las hojas y tejen una red o telaraña que, en el caso de los cultivos hortícolas, produce grandes pérdidas económicas. Este tipo de insectos los favorece el clima seco y caluroso, y en el invierno se refugian en los troncos y cortezas de árboles o arbustos que tengamos. Debemos recordar que la arañuela del tomate, de los pimientos, de la lechuga, como de otros cultivos, no es un arácnido, sino es precisamente un ácaro. Bien, y por último, las hormigas, que causan grandes molestias y daños al invadir cultivos, transmitir enfermedades, pues arrastran microorganismos en sus patas, causan daños estructurales y económicos por contaminación de alimentos, o también pueden alterar materiales de construcción para nuestras viviendas. Hay unas que se llaman hormigas carpinteras y son las que se meten en las maderas o por ahí le causan problemas precisamente a la madera. Y después tenemos, dentro de estas, las hormigas cortadoras, que es la hormiga negra común, cortadora o podadora que llamamos, que tiene fuertes mandíbulas, corta el material vegetal y lo transporta al interior del hormiguero. Se alimentan de un hongo que se hace dentro de sus colonias, por eso con las mandíbulas fuertes cortan material vegetal y lo llevan al interior para hacer una pasta y alimentar ese hongo, que es el alimento de ellos indirectamente. También tenemos las hormigas omnívoras o invasoras, que le llaman, que se alimentan no solo de sustancias vegetales, sino también de animales vivos o muertos, preferentemente insectos, y como así también de las secreciones azucaradas que producen los pulgones y las cochinillas. Y a cambio de ese alimento, que ya dije, melaza o melado, las hormigas le brindan protección tanto a los pulgones como a las cochinillas. Para repeler o combatir todas estas plagas, disponemos también, aparte de las aromáticas y de las flores que ya hablamos, de preparados caseros.
Así mantenemos la huerta en forma orgánica, evitando el uso de plaguicidas químicos. Dentro de estos preparados podemos hablar del purín de ortigas, que es preventivo. Se deja macerar en un recipiente no metálico unos 100 gramos de ortiga en 10 litros de agua durante 2 días. Luego colamos y con eso se pulveriza contra hongos, pulgones y chinches. El alcohol de ajo, tomamos unos 6 dientes de ajo, medio litro de alcohol fino y medio litro de agua. Colocamos en una licuadora unos 3 minutos y después colamos. Se guarda un frasco tapado en la heladera y se utiliza ante el ataque que tengamos de gusanos, pulgones y ácaros. Otra forma de combatir los insectos pueden ser, en el caso de las babosas y caracoles, las latitas de cerveza. Les gusta la cerveza, inclusive las de mala calidad. Los atrae el olor, por eso debemos enterrar al ras del suelo latitas tipo paté llenas de cerveza, colocar cerca de los cultivos que apetecen las babosas, que son la mayoría de las verduras de hojas y plántulas tiernas, caen adentro y se ahogan. Otra forma de combatir estos moluscos es con harina de maíz. Con 2 cucharadas de harina de maíz en un frasco atraerán babosas por el olor de la harina. Las babosas querrán comerlo, pero será una cena cruel puesto que las matará. La sal también es usada ya que seca a las babosas. Y por último, pueden utilizar, para el caso de las babosas y caracoles, plantas que llamamos barreras. Estas son las que repelen un olor, como pueden ser la cebolla, cebollín, ajo, cilantro, romero. Así ayudaremos a reducir e eliminar este problema. Después tenemos también, entre los productos que podemos preparar casero, la solución de tabaco. Se maceran unos 60 gramos de tabaco en 1 litro de agua, agregándole 10 gramos de jabón blanco, y se pulveriza diluyendo en 4 litros de agua. Controla gusanos, pulgones, cochinillas. Las cenizas de maderas. Para evitar que los gusanos ataquen las verduras de hoja, podemos rodearlas con este tipo de cenizas. Si tenemos ratones en la zona, podemos colocar en la periferia de la huerta cebos de cal o yeso con queso rallado. El queso atrae a los roedores y al digerirlos con la cal o yeso les ocasiona un desecamiento interno. Otro producto que podemos preparar es aceite vegetal más jabón líquido para acabar con pulgones, cochinillas, ácaros, orugas, y una buena solución es mezclar 2 tazas de aceite vegetal con media taza de jabón líquido puro. Agitamos bien hasta que sea una mezcla blanca, se diluye en agua y se rocía las plantitas como si fuera un spray. Bueno, para el caso de las hormigas, que son nuestro principal problema a veces, existe el agua hirviendo. Es una técnica sencilla donde atacamos directamente el hormiguero agregando agua hirviendo sobre la colonia para que se vayan. Y también nos tenemos que asegurar de romperle el hormiguero o derrumbarlo. Otro método, el del arroz partido. Consiste simplemente en poner arroz partido en el camino de las hormigas. Estas dejarán nuestras plantas en paz y se llevarán el arroz. Pero el problema es que solo las entretiene un rato. Por eso es conveniente añadir sulfato de cobre, 1 cucharada en 10 litros de agua, remojar el arroz, dejarlo secar a la sombra y luego volvemos a colocar puñados en el camino de las hormigas, el cual será llevado al hormiguero y el sulfato de cobre va a afectar el hongo del cual se alimentan. También el vinagre es venenoso para las hormigas, pero inofensivo para las plantas. Hay que aplicarlo en pequeñas dosis. Colocar en una botella cantidades iguales de vinagre y agua y rociar a las plantas. Bueno, antes de finalizar este micro, voy a hacer referencia a 2 aromáticas que no incluí en el micro pasado por sus funciones protectoras de la huerta, funciones culinarias y medicinales, que son el estragón y la menta. El estragón es repelente de pulgones, hormigas y en huertas de campo repele los conejos. El aroma de estragón no le gusta a la mayoría de las plagas y esta planta también se cree que tiene propiedades de enfermera, mejorando el crecimiento
y el sabor de los cultivos producidos junto a ella. Usos culinarios es para aderezar ensaladas, encurtidos, para carnes, pescados a la parrilla. Usos medicinales como digestivo y carminativo. La menta, asociada con los coles como puede ser brócoli, repollo, coliflor, aleja una diversidad de pulgones, tanto los verdes como negros, ceniciento, que atacan a esta planta. Y si se distribuye en los alrededores de la huerta, resulta un repelente ideal para ratones, hormigas, moscas y polillas. Los usos culinarios para saborizar carnes, ensaladas y postres. Los usos medicinales, todos hemos tomado test digestivos de menta o colabobos, y también se puede utilizar en inhalaciones para resfríos y catarros. Bueno, hoy damos por terminado este micro. Continuaremos la semana que viene con las enfermedades más comunes en la huerta de otoño-invierno. O sea, hasta el lunes que viene, y que Dios los bendiga grandemente a todos.